Licenciado Jorge, Jorge, ¿me escucha? Ahora sí, querido José, Lick, ¿cómo está? perdón, tuvimos una baja tremenda de internet. Tuve que reiniciar el servidor para que me pueda permitir. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, sí, se escucha Sí, bien. sí, se Muchas escucha. gracias, chicos. Ok, bienvenidos. Estábamos un poquito indagando el tema de sus trabajos. Natalia, ¿cómo te ha ido, por favor? ¿Ya has escogido un producto para exportar? Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? buenas noches. Sí, las rosas. Ah, buenísimo, buenísimo, las rosas. Me gusta la idea, me gusta la idea. Bárbaro. El Ecuador es un país que se caracteriza por el exportado de rosas y plátanos. Entonces, Bolivia creo que tiene un buen potencial. Muy buen producto. Marcos, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí nomás, licen, esperando ¿Estás en la Santa clase. Cruz? El tema de hoy. No, estoy aquí en Cochabamba, licen. Ah, Nos Cochabamba. atrapó la lluvia. Nos Wow. atrapó la lluvia, ha granizado y a ver que Sí, mejore, sí, ¿no? sí, en La Paz ha nevado. Es increíble, en La Sí. Paz ha Sí, nevado. sí, sí. Justamente vi en las noticias el Tunar igual aquí ha nevado, el Bueno, pico. Entonces, seguramente un montón de gente mañana ya va a correr ahí a sacarse obviamente. fotos, jugar con nieve, aprovechar, ¿no? Hay que hacer marketing también de eso, dicen. Hay que aprovechar. Excelente. ¿Qué has pensado en exportar? Yo estaba con la idea del chuño, dicen. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que es un tema bien, bien especial, ¿no? Es Tienes algo que, propio, autóctono y tienes que escoger mucho tu mercado, ¿no? En ese sí, sentido, escoger mucho tu mercado. Y adicionalmente, bueno, va relacionado con el coronavirus, ¿no? Porque hay mucha gente que ha dicho que el chuño es un tema muy importante de alimentación en contra del corona. Entonces ya tienes un tip de marketing ahí. lo voy a contratar al chico, al chuño man, lo voy a contratar, dicen. Chuño Man, al Chuño Man. Muy bien, chicos, buenas noches. Mil disculpas, realmente el tema del Internet a veces es bien complicado. Yo estoy dando un curso especializado a la Autoridad de Impugnación Tributaria de Sucre a las 12 del mediodía y la verdad que se me hace bien complicado a veces el tema del Internet, ¿no? Y básicamente estamos reiniciando todo el rato el servidor porque creo que todo el mundo está haciendo reuniones por Zoom. Bueno, empecemos, señores queridos. Bueno, vamos a empezar con este tema de la pequeña y mediana, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que el tema de la exportación no va a ir solamente a la gran empresa, ¿no? A la empresa multinacional, a la empresa que tiene varios elementos tecnológicos, logísticos, para poder competir afuera, ¿no? Es más, se ha visto que las medianas empresas, los emprendimientos pequeños, son definitivamente los impulsores del tema de exportación, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los exportadores de chatarra, que es un gran mercado en Bolivia para dos mercados internacionales muy apetecibles, que son Perú y Brasil, ¿no? En el Perú tenemos Chatarra. nosotros lo que es Aceros Arequipa, ¿no? Y se nutre de la chatarra boliviana. Y adicionalmente tenemos ArcelorMittal, que se nutre de toda la chatarra boliviana también, pero del lado de Santa Cruz.
Muy bien. Entonces, empecemos a ver lo que es la pequeña y mediana empresa. ¿Ok? Bueno, los negocios internacionales no se van a limitar solamente a las empresas grandes, ¿no? ¿Sí? Muchas empresas que son pequeñas definitivamente tienen un buen potencial en el mercado, ¿no? Obviamente las empresas grandes tienen un mejor potencial, definitivamente, ¿sí? Pero estas empresas tienden a influir, estas empresas grandes, en el éxito de las empresas medianas. ¿A qué me refiero con ello? Si entramos con una empresa grande, ¿no? De tecnología, podríamos tener tecnologías intermedias para poder ingresar a esos mercados. Entonces, no necesariamente las empresas grandes van a ser las que mejor éxito tengan, ¿sí? Ok. Y esto es muy importante para ver la estructura de tu empresa, ¿no? El tema de la exportación no es un tema que tenga que ver con la casuística. Tiene que ser un tema súper planificado. Por eso es que las primeras clases nos hemos enfocado hartísimo en lo que es el mercado, en lo que es el tema de la evolución del mercado, en lo que es el tema de la potencialidad de nuestro producto, ¿no? Entonces, las personas que tengan estas características es aconsejable generar ya una estructura dentro de la empresa. Primero, si tus ventas internacionales van entre el 10 y el 40% del total de tus ventas, tienes que tener un departamento de COMEX. Si adicionalmente la penetración internacional, sí, genera un nivel de facturación que no baje del 25%, un nivel de constancia, tienes que tener un departamento de COMEX. Y por último, la posición del mercado. Si tu producto ya está posicionado en un mercado internacional, Hay una monografía de plan de exportación de locoto en polvo. Sí, el locoto en polvo es buenísimo, ¿sí? Bueno, tienes que tener un departamento de cómics. Y bueno, ¿qué es un departamento de cómics? Definitivamente un departamento de cómics, ¿sí? Es un área de la empresa que se dedica netamente a las exportaciones, a los negocios internacionales. Obviamente, leyendo varios autores, tienen una estructura, y una estructura bastante interesante, ¿sí? Esta estructura interesante es tener, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tiene un director de exportación, ¿no? Una persona que está encargada de todo el proceso, de todo el área, ¿no? Podemos tener una persona que sea encargado de la zona. Si es que nuestro negocio no va bien, podemos tener encargados de zona. Que estas personas se encargan de las redes comerciales, logísticas, de soporte, para que pueda el producto salir del país, ¿sí? Ya tiene un tema más íntimo con el cliente final. Pero adicionalmente a esta persona que está encargada del proceso, esta persona que está encargada del negocio, los negocios más exitosos, mis queridos alumnos, es el tema de la postventa, ¿sí? Las empresas que han invertido dinero en el tema de postventa, ¿sí? Son fundamentales. En el caso de Nissan, y eso es lo que quiero decirles, cuando te compras un auto Nissan, tienes que esperar la llamada de las 24 horas. ¿Cuál es la llamada de las 24 horas? Te llaman desde México y te dicen, hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te parece tu nuevo Nissan? ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo te trató el vendedor? ¿Sí? ¿Ya lo has manejado el auto? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Sí? Y te recuerda que tienes que hacer los mantenimientos preventivos para alargar la vida de tu vehículo y la vida de tu inversión.
La llamada de las 24 horas, fundamental en tema Nissan. Seguramente en tema Toyota, en tema BMW también seguramente hay una llamada, ¿no? Pero Nissan tiene ese tema. Y el éxito de Nissan, por ejemplo, es que definitivamente Nissan llega al mercado a través de su servicio postventa. ¿Sí? Es uno de los mejores servicios que existen. Te hacen diferentes tipos de trabajos: alineado, balanceado, cambio de aceite, rotación de ruedas, ¿no? Para que tu vehículo realmente te dure. Entonces, Nissan no solamente se concentra en el producto o en la venta del producto, sino se concentra en el servicio postventa, ¿no? Algo súper interesante. ¿Sí? Este departamento de cómics, estos departamentos de cómics, tienen temas muy interesantes. Por ejemplo, tienen, si vemos desde el punto de vista del enfoque operativo, ¿sí? Tiene contacto con los clientes extranjeros, el nivel de precios, el nivel de facturación. Esta área se encarga también de los contratos y de los pedidos, algo muy importante, ¿sí? Obviamente, si el cliente de afuera te está realmente consumiendo harto, definitivamente el tema de los pedidos es fundamental, ¿no? Te ofrece un seguro de mercancías, ¿no? Ve la mejor forma de que tu producto llegue de la mejor manera al consumidor final, ¿sí? Adicionalmente, está embalada en una serie de estudios de mercado, ¿no? Cómo se está comportando el mercado externo para ver si seguimos compitiendo en ese mercado o podemos abrir otro, ¿sí? Adicionalmente, se concentra en los canales de distribución. ¿Cómo va a llegar tu producto al cliente final? ¿Sí? Será a través de agencias, será a través de venta directa. Entonces, eso es lo que también tiene que ver para que tu negocio internacional continúe, ¿sí? Las promociones internacionales, ¿no? En el caso de productos que sean muy sensibles al precio, está el tema de las promociones, ¿sí? Y el tema de los contratos, ¿no? Cuanto tus negocios internacionales sean más fluidos, el tema de los contratos y del cobro de tus beneficios, de lo que tú estás exportando, se hace cada vez fundamental, ¿sí? Desde el punto de vista administrativo, las áreas de COMEX, ¿sí? Reciben diferentes consultas referente al precio de los pedidos, ¿no? Los pedidos son importantes, entonces obviamente van a procesar de acuerdo a lo que pide el cliente. Va a haber épocas en que el cliente va a requerir más producto, épocas en las que no va a requerir producto. Entonces, la área de COMEX tiene que verificar el tema del presupuesto para poder exportar, ¿no? Los precios y ofertas, ¿no? Que son importantes. El tema de los tenders, ¿no? Y su seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? ¿Cómo va comportándose el mercado? Y hacer su seguimiento internacional. Esta área también se encarga de todos los documentos de exportación, ¿no? Todos los documentos necesarios para que el producto salga, ¿sí? El tema de la contratación de seguros y transporte, dependiendo del Incoterm con el que trabajes, ¿sí? Y obviamente la administración de contratos con agentes y su posterior control y mantenimiento. Si nosotros estamos trabajando con una persona ya afuera que le estamos mandando producto y él está rotando el producto, es bueno generar el tema de los contratos para que hagamos un mejor seguimiento, ¿sí? Ok, por eso es que en el tema de empresas medianas no necesariamente tenemos que ser una empresa grande para poder exportar. Tenemos esas consideraciones, un nivel de facturación más del 25% constante o un nivel de ingresos más del 10% ya te obligan a generar personas especializadas en el negocio, ¿no? Obviamente, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas empresas que exportan con el afán de probar. Eso es una mala política. Siempre que me preguntan eso, yo les digo que no es buena política.
Si tú quieres exportar, tiene que ser con una proyección mínima de 6 meses. O sea, 6 meses en los que vayas exportando regularmente. O sea, si el nivel de rotación por lo menos alcanza a una vuelta por mes, es un buen negocio. Es un buen negocio. Porque si supera el mes, estamos hablando ya de factores de estocamiento de la empresa que te está comprando, ¿no? Que no va a poder vender el producto y por tanto después ya no te va a comprar. Nivel de rotación de inventario por lo menos de una vuelta por mes. ¿Sí? Por lo menos. 2, aconsejable. 3, mal negocio. Mal negocio. ¿Sí? Porque si tu producto está más de 3 meses estancado y no se vende, estás haciendo muy mal negocio. ¿Sí? Ok. Un tema que alguno de ustedes me preguntaba en una de las sesiones, no me acuerdo qué colega me lo preguntaba, era el tema de los precios. O sea, ¿cómo yo puedo poner un buen precio a mi producto si lo estoy exportando, ¿no? Y obviamente influye mucho, lógicamente influye al mercado, ¿sí? El precio que yo voy a aplicar, ¿sí? No va a ser el mismo, no va a ser el mismo. Sería ridículo mantener el precio que tenemos a nivel nacional en nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, tiene que sufrir 2 factores importantes mi precio: la estandarización y la adaptación. Estandarización en el sentido de que yo tengo que competir con otros productos, ¿sí? Con otros productos donde, por ejemplo, el tema de la cerveza, que lo vamos a retomar hoy día. Si yo vendo una cerveza, debería ser de 600 ml, ¿sí? Estandarizar mi cerveza, aunque sea más grande, a 600 ml. Adicionalmente, adaptarme al mercado, ¿no? Hacer un precio competitivo es una buena estrategia de ingreso al mercado, ¿sí? Y por eso es que decimos que tiene que estar adaptado a las circunstancias de la empresa. ¿Sí? ¿Qué factores influyen en la determinación del precio? Depende. Podemos tener los plazos de pago como una primera medida, ¿sí? Si yo le estoy dando un plazo de pago a mi comprador, ¿sí? Obviamente tengo que jugar con ese precio. O sea, si yo les doy 2 meses para que él me pague, entonces yo tengo que jugar con esos 2 meses para volver a exportar, ¿sí? Obviamente hay muchas personas que te dicen, yo te voy a comprar, pero no te voy a comprar al contado. O sea, lo mejor, el mejor negocio es comprar al contado. Pero hay empresas que te dicen, no, te lo voy a pagar en 3 meses, porque es lo que me va a tardar en rotar en la mercancía. Yo siempre pido que sea menos de 3 meses, máximo 2 meses. Y ya 3 meses ya no es un negocio rentable, ¿sí? El plazo de entrega, ¿sí? Es otro tema. Te pueden contratar para que tú puedas entregar el producto o lotes de producto. Entonces te obliga a que la empresa tenga un cronograma de exportación. Yo te quiero pedir 20,000 botellas de cerveza al año. Si te pido 20,000 botellas de cerveza, tú me dirás, ok, las 20,000 te las puedo dar, las 20,000 botellas en 12 meses a unas 1,600 botellas por mes. ¿Sí? Entonces el plazo de entrega es un factor fundamental. Otro tema que juega fundamental, chicos, es el tema del medio de pago. Cuanto más líquido sea el medio de pago, mejor es el negocio, ¿sí? Pero también, como vamos a ver ya desde el día lunes, tenemos ciertos elementos de los medios de pago internacional que los hacen más seguros, ¿sí? Lo más seguro en los medios de pago, como vamos a ver la próxima semana, es que intervenga una entidad financiera en el proceso. Si una entidad financiera interviene en el proceso, por ejemplo, que crea un crédito documentario
o una remesa documentaria, ¿sí? Va a ser más apetecible. Como van a ver, cuando entra un banco de intermediario, yo como vendedor me estoy asegurando que me pague de alguna manera. Si entra una entidad financiera, amén que no me pague la persona, la entidad financiera me paga siempre, ¿no? Entonces, eso es un tema también que debemos considerar al momento de establecer los medios de pago, ¿sí? Adicionalmente, tenemos los servicios postventa. Otra vez, vuelvo a insistir. Los negocios de mayor éxito, mis queridos alumnos, son los que hacen que te cases con el cliente, ¿sí? Yo tengo un auto Nissan, mi primer auto en mi vida profesional fue un Chevrolet, que nunca lo voy a olvidar. Era muy hermoso, pero era muy, muy delicado. Muy delicado. Me pasé a Nissan porque me ofrecía un precio un poco más competitivo, y obviamente un auto un poco más duro. Menos caro que un Toyota, menos caro que un BMW, menos caro que un Mercedes, lógicamente. Obviamente estaba en el medio, pero era mejor que un Suzuki o que los productos que vende esta empresa. Pero lo que me enamoró, y les soy sincero, es el tema del postventa. O sea, contar con una empresa que haga que todos los días te dé un nuevo servicio, ¿sí? Por ejemplo, al último mantenimiento que llevé a mi vehículo, me ofrecían el servicio adicional del desinfectado del auto. O sea, un servicio de desinfección que iba de afuera del vehículo adentro del vehículo y viceversa, de adentro a afuera del vehículo. Fundamental en estas épocas de crisis, en estas épocas de pandemia, tener el auto todo desinfectado cuando tú te estás desplazando en el auto es fundamental. Servicio postventa. Después tienen algunos trucos el tema de servicios postventa, como venderte souvenirs para adornar tu auto, ¿no? Entonces vas a un tema de Nissan y el tema de Nissan te ofrece varios elementos interesantes para que tu auto siempre esté mejor. Estaba buscando mi souvenir, tal vez lo encuentro. Denme un segundito, por ahí lo encuentro. ¿Sí? Ah, aquí está. No, por ejemplo, este aparatito que me vendieron es un cenicero con luz, ¿sí? Que me lo venden con el servicio postventa. Entonces, esas pequeñas cosas que enamoran al cliente es el que hace que se repita la venta, ¿ok? Y es muy importante en el tema del comercio exterior, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, no la única, pero sí una sugerencia para establecer el precio, que es muy importante para ver el precio en el que ustedes van a competir con sus productos, ¿no? Primero, lanzamos un tema normal de un margen de utilidad. Y eso, como les digo, es normal en una empresa. Yo quiero, si me voy a arriesgar a exportar, yo quiero ganar por lo menos un 20% de lo que yo quiero exportar. Entonces, he elegido un margen, ¿sí? Un margen que va a estar más de los costos que tenga que insumir para el costo del producto, ¿sí? Entonces, previo a la venta, ¿sí? Yo elijo el tema del precio del producto, ¿sí? Entonces, también tengo que diseñar lo que es el tema del costo. ¿Cuánto me está costando el producto? Entonces, entre la diferencia del costo y del margen es lo que yo voy a vender. Ahí va una primera fórmula, ¿sí? Una primera fórmula que yo la planteo, que si tú quieres sacar el precio desde el punto de vista del costo. Entonces, si yo tengo un precio, ¿sí? Definido, por darles un precio de costo de $8, y yo quiero tener un margen de utilidad del 20%, entonces yo voy a elegir un precio de venta de $10.
donde sé que $8 es mi costo y $2 es mi utilidad sobre el costo. También puedo tener una estrategia de venta, una estrategia de inserción del precio sobre la venta, que me va a salir lo mismo, pero depende de cada empresa, ¿no? Si divido el margen de costo, el costo sobre el margen que quiero ganar, me va a dar el precio de venta. ¿Dónde entraría el costo de transporte? En todos estos costos. O sea, el costo no solamente es del producto, el costo también es todos los insumos directos e indirectos que pueda costar, ¿sí? Si obviamente te están comprando el producto puesto en el país, tienes que consignar el tema del transporte como un costo fijo o como un costo variable del producto. ¿Me entiendes? Va a depender mucho del Incoterm en el que vendas, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes en un Xworks, ¿sí? XW, que es el primer Incoterm que tenemos, tú solamente lo vas a tener que vender en la puerta del almacén y ya el comprador lo va a llevar de la puerta del almacén hasta sus almacenes. Pero si tú vendes en un DAP, si tú vendes en un SIP, si tú vendes en un FOB, ¿no? Entonces ya hay ciertos costos que tú vas a insumir. Aprovechando la pregunta, definitivamente en los costos, no solamente entre los costos del producto, sino del transporte y del seguro, dependiendo del Incoterm en el que tú trabajes. Algunas estrategias de los precios de exportación, ¿sí? Hay un término que utilizan varios autores que bueno, de manera tal vez muy doméstica, hablan de la descremación del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Buscar un mayor beneficio, ¿sí? De acuerdo a las características del producto, ¿sí? Cuando las empresas ven que un producto realmente va a ser rentable, ¿sí? Y no tiene mucho futuro, además, van a tratar de entrar con todo al mercado porque sabe que su nivel de ingresos va a ser bastante interesante. Y ahí tenemos, por ejemplo, los insumos de bioseguridad. ¿Qué pasó en marzo? Salió un decreto supremo, ¿sí?, que establecía que todos teníamos que guardar cuarentena total. No podíamos salir de casa. ¿No es cierto? Fue muy duro, nunca lo vivimos, sí, pero lo logramos, ¿sí? Y bueno, cuando pasó este evento, la Aduana Nacional, por darles un ejemplo de mi oficina, lo que hizo fue, como no podíamos ir a la oficina y porque no podían hacer un tema de revisión, todos los despachos de marzo a junio, o sea, marzo, abril, mayo, junio, todos esos despachos los pusimos a canal verde. Verde. O sea, no había control de los ingresos. Entonces la gente, ¿qué es lo que aprovechó? Meter todo lo que podía. Pero también la gente dijo, ¿qué es lo que más me van a comprar? O sea, se detuvo el proceso en marzo. Marzo, abril, mayo y junio son épocas muy apetecibles para las empresas de comprar material de construcción, porque el nivel de construcción en Bolivia se da en épocas secas, por darles un ejemplo. Pero las empresas razonaron y dijeron no. O sea, si metemos material de construcción, nadie va a trabajar, todos están en su casa, me voy a estocar de producto. Entonces, no saben la cantidad de personas que solicitaron hacer modificaciones a su padrón para comprar esto, insumos de bioseguridad. Guantes, gafas, zapatones,
cubrebocas, de todos los estilos, KN95, con filtro, sin filtro, doble filtro, máscaras de seguridad, trajes de bioseguridad, ¿no? Empresas que se dedicaban a la compra de fierro, trajeron respiradores. Empresas que se dedicaban al tema de ropa, trajeron insumos de bioseguridad. Entonces, eso se llama el tema, lo que yo llamo el tema de descremar el mercado. Descremar el mercado implica obtener una ventaja temporal de un mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestro departamento de Comex tiene que estar en constante vigilancia del mercado. El mercado va a hacer que nosotros podamos tener el mejor rendimiento, ¿sí? Hay otra estrategia para consignar precios, ¿no? Tener precios bajos y márgenes altos, ¿sí? Pero eso implica que la empresa obtenga costos definitivamente unitarios más bajos, ¿sí? Para poder tener altos volúmenes de eficiencia en sus ventas. Y esto se genera con economías de escala, ¿no? O sea, si yo encuentro un país donde el producto me cueste producirlo menos, mi nivel de rentabilidad va a ser más fuerte, ¿no? Pero ojo, para ese tipo de empresas implica, para que tenga un menor costo, una muy amplia producción. Obviamente, más producto, menos costo, pero ojo, si yo no lo vendo, me estoco. Y si me estoco, no vendo. Y es un mal negocio. ¿Ok? Por eso es que en nuestro país y en muchos países, el tema de la Coca-Cola es un tema muy interesante. Porque la Coca-Cola no importa los productos. La Coca-Cola vende la marca para que los costos sean mucho más baratos y ellos obtengan mayor rendimiento. Porque otra persona se lo está produciendo, pero en mayor cantidad. Pero ojo, con un mercado plenamente asegurado. ¿Sí? Entonces, podemos también establecer el precio como un margen de costo. ¿Sí? O sea, un precio que cubre el costo y permite obtener un beneficio. ¿Sí? También podemos hacer eso. Las empresas muchas veces no saben cuánto van a ganar cuando están exportando un producto. Entonces, sería bueno que los asesores de marketing, que estamos aquí todos, les digamos más o menos cuánto se va a ganar. 20%, 10%, 5%. Ese ensayo de cuánto vamos a vender tiene que hacerse antes de salir. Por eso es que esta primera parte de esta semana se ha dedicado mucho a que ustedes puedan identificar un producto, vean sus barreras de ingreso a los mercados y ahora le vamos a aumentar algo más. ¿Cuánto quieren ganar? ¿Cuánto quieren ganar? ¿Sí? En ese cuánto quieren ganar va a importar e influir no solamente el mercado, también sino tus costos. La Cervecería Boliviana Nacional hace producción nacional. Más del 70% es producción nacional. El 30% lo dedica a exportación. Pero lo hace con la propia planta, ¿sí? Entonces va a gastar gas, va a gastar electricidad, va a gastar agua, va a gastar empleados, va a gastar un montón de elementos que también tenemos que considerar en nuestro análisis. ¿Ok? Perfecto. Esto nos quedó del tema anterior, ¿sí? Que no lo quería dejar pasar para que podamos tener un poco más presente este tema, ¿sí? Ok, señores, un poquito compartamos todos nosotros, ¿sí? Franklin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, Liz, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Franklin, ¿has pensado en un producto? La verdad no, Liz, estaba sin tiempo esta semana. Todavía. Lo he puesto fácil, ¿no? Eso quería preguntarle.
O sea, no se requiere una introducción, nada más que tú te ir al punto, ¿no es cierto? En base a las pagas. Claro, tienes que pensar en algo, tienes que pensar en algo que sea exportable, ¿no? O sea, para empezar, queridos alumnos, todos los productos son exportables. O sea, partamos de esa situación. Todos los productos son exportables. El tema es buscar el mercado y las condiciones para hacerlo. Segundo, cuánto va a invertir la empresa, ¿sí? Y tercero, el tema de, en esta clase, de generar este tema de la exportación, ¿sí? Rodrigo, buenas noches. ¿Sigues en Puerto Suárez? Sí, buenas noches, Luis. Con la audio y todo. Trabajando en este momento igual estoy en el recinto. Tuve la suerte de conseguir una camarita para poder pasar clases. Clases no pude estar. No hay problema. Sigue. Sí, acá. Esperemos que esté todo en orden y para acá el recinto, ¿no? Para bien de... ¿Estás trabajando en el recinto aduanero? Sí, estoy ahora en el DAP. ¡Wow! ¿Estás en Soframac? Trabajando, tengo un montón de revisar. Yo les cuento un episodio impresionante en Soframac. La vez que tuve la suerte de estar en Puerto Suárez, viendo unos temas de YPFB, donde está la DAP, hay unos silos bien grandes, ¿no es cierto, Rodrigo? Unos silos en Soframac, hay unos silos impresionantes, donde se guardaba soya o se almacenaba algunos productos, o incluso hasta no pasó un tiempo en el que les comento que estaban haciendo vigilancia los chicos del DAP en el recinto y se aparecieron 2 jaguares, ¿no? ¡Puta, Dios mío! Que eso realmente es trabajar bajo presión, ¿no? O sea, que te aparezcan 2 jaguares. Nosotros a veces, renegamos en las aduanas interiores porque, por ejemplo, el otro día una compañera, ¿sí? Estábamos con el escáner de camión, les comento, en Patacamaya, y estaba pasando un contenedor con fierro, ¿sí? Y como el fierro es totalmente visible en el tema del escáner, vio ella un bultito negro, más o menos de este tamaño, un bultito negro, ¿sí? Dijo, esto debe ser o celulares o ropa usada. La técnica era nueva, ¿sí? Y les comento que dijo, no, abran el contenedor. Pero si yo quiero hacer un aforo, bueno, abren el contenedor, la chica entra, ¿sí? Incluso estaba, creo, con tacones, mi querida compañera de la aduana. Y cuando ve el bulto, no era un bulto, era una rata de este tamaño que había llegado de China, ¿no? Entonces, realmente en algunos lugares el tema es bien duro. Sí, Rodrigo, ten cuidado con los jaguares y ten cuidado con los cocodrilos cuando estás muy cerca de la soya. Y dígame, ¿había declarado la rata? ¿Tenía permisos de importación de animales salvajes? Muy bueno, Carlos. No, Le retuvieron la rata. No, La pero remataron, ¿qué ¿no? pasó? ¿Qué pasó? En el momento del contenedor en China, se metió una rata. Y obviamente porque estaba 3 meses, la rata se murió, la rata estaba muerta, pero era una rata increíble. Son cosas que nos pasan, les digo, en el tema del trabajo operativo. Ahí está Rodrigo, ahí en Puerto Suárez. Hay compañeros que realmente la tienen bien complicada, bien complicada. No es tan sencillo el tema del aforo a la hora de la verdad, ¿no? O que te presente, por ejemplo, Carlos, un contenedor con 3,000 cajas, ¿no? Y que te digan, bueno, Rodrigo, tú haz o Carlos, tú haz el aforo. Es bien complicado, ¿sí? Justo estoy viajando a Puerto Suárez el domingo a ver si consigo, me ofrecieron una entrevista para trabajar en Puerto Jennifer. Uy, qué buenísimo.
Excelente. Ponte bien el chaleco y no te caigas arriba. Esa es la mejor. Ah, no, opción. está seco. No hay agua. Todavía. Ok. Sí. Buenísimo, buenísimo, chicos. Sí. Son las experiencias que uno tiene de técnico aduanero, ¿no? Obviamente es más bonito verlo desde el punto de vista de comercio y desde el punto de vista de negocios, ¿sí? Rosimar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Rosimar. Escúchame, ¿cómo te está yendo con tu producto? Creo que lo voy a cambiar. Lo vas a cambiar, perfecto. Sí, estoy viendo en cambiarlo, ver otras cosas también. No hay problema, no hay problema. O sea, los productos se pueden ir cambiando en el camino, ¿no? No hay problema de eso. Pero bueno, al principio, ¿qué tenías de producto tú? Era la miel. Era, Miel por- sí, me dijiste que era la miel, ¿sí? Sí, era la miel. Sí, es un tema interesante la miel. Hoy en día es un producto súper apetecible por el tema de la pandemia, por el tema que todo el mundo está buscando miel. Pero obviamente incluye un proceso productivo bastante delicado, ¿no? Bastante delicado para que llegue afuera, ¿no? Muy bien. Pero Una por favor, consulta. dígame, Carlos. Experiencia, ¿cuál tipo de productos son los que se puede lograr el mayor margen en cuanto a exportaciones? Que o sea, yo asumo que son siempre los productos más trabajados, ¿no? Por ejemplo, yo iba a llevar a chachairú, pero primero que la chachairú hay que llevarlo en refrigerado, ¿no? Y tiene su tiempo de vida limitado, además sacarlo desde Santa Cruz. No lo puedes hacer por la hidrovía porque no hay contenedores refrigerados por allá, hay que llevarlo por Arique, todo un lío. Dije entonces, mejor si llevo licor de achachairú, que he visto que aquí lo hacen, ¿no? Así Eso es. ya no necesita ir refrigerado, y la mermelada tampoco, ¿no? Entonces puedo sacar en contenedor normal. Y ahí ya va aumentando el margen, pero yo creo que esto en realidad se puede aplicar a norma general, que mientras más tu producto esté más elaborado, más procesos de producción tenga dentro de Bolivia, más dinero se gana al exportarlo. Así es. Lo que pasa, Carlos, es que nosotros pensamos en eso, en el tema del negocio rápido, el negocio que te va a dar un margen y un beneficio y una rotación rápida. Eso es un tema muy frecuente en las empresas. El tema de los negocios internacionales va a depender mucho del tema de por lo menos tener un negocio a mediano plazo. Por eso es que les digo, muchas empresas pierden mucho tiempo y mucho esfuerzo en la primera parte, identificar el mercado, identificar las barreras de entrada, los factores comerciales, legales y todo lo que hemos visto en las clases, ¿no? Ya, aún así, esa planificación puede ser no ser perfecta, no puede ser perfecta, pero por lo menos ya es un intento, ¿no? Como te digo, hay negocios más fáciles cuando qué sé yo, el cliente final es más conocido. En el caso de ArcelorMittal y de Aceros Arequipa, ellos no necesitan que tu producto esté bonito, no necesitan, lo que necesitan es desperdicio de aluminio. Entonces vas a buscar lo que le quiere el cliente. Por eso es que la primera clase hemos visto que el marketing es satisfacer las necesidades del cliente. El cliente necesita acero. No importa si son puertas, no importa si son bisagras antiguas, no importa si son autos doblados, no importa. Ellos necesitan eso. Entonces estás satisfaciendo una necesidad. Ahora, en el caso tuyo, tú me dices el achachairú necesita varios procesos de conservación. Es mejor entonces llevarlo, como tú dices, en una forma, en una presentación que te permita tener más vida, que te permita tener más presencia en el mercado, inclusive que sea hasta más comercial. Entonces, obviamente, tú vas a buscar ese tipo de procesos de negocio, ¿no? Sí, o sea, todo gira en torno a tu producto. Todo gira en torno a tu producto.
Licen, una pregunta. Dime, por favor. Ya. Bueno, a nosotros también nos decían que es muy, o sea, aparte de nosotros cubrir la necesidad de nuestros clientes, o satisfacer en este caso la necesidad de los clientes, también nosotros como empresa o como emprendedores podríamos tratar de hacer experimentar algún nuevo producto, Así. no sé, fabricar un nuevo producto y hacer que la gente, no satisfacer tanto esa necesidad, ¿no? Sino hacer que la gente pueda experimentar un producto o un servicio, y ahí, digamos, estaríamos tanto hablando más que todo de la innovación de un nuevo producto, de un nuevo servicio. Por ejemplo, bueno, creo que si no me equivoco, en la ciudad de La Paz hicieron lo que es un café de Bart, perdón, de los Simpsons, de Homero, si no me equivoco. Pero no les fue muy bien, pero algunos fueron, ¿no? Era algo innovador, se podría decir, porque había, bueno, diferentes tipos de nombres, o sea, todo relacionado a lo que es a la película de los Simpsons. Entonces, a veces podemos satisfacer las necesidades, pero a veces quisiéramos hacer experimentar, bueno, tener una experiencia, ¿no? Con el producto, con el servicio, y cómo mantener eso, porque a veces hay varios emprendedores que tenemos y no nos va muy bien lo que es con nuestro producto y con nuestro servicio, porque estamos innovando. Entonces, ¿qué estrategias tal vez podríamos tener para que nos podamos quedar lo que es en el mercado? Porque si no me equivoco, ese bar creo que no duró mucho tiempo y creo que lo están por cerrar o ya lo habían cerrado. Claro. Yo te comento mi experiencia. Yo tuve la suerte de estar en California e ir al parque de Magic Kingdom. No es de Magic Kingdom, es de Universal. Y ahí hay el bar de Moe, ¿no? Como una atracción de los Simpsons. Es impresionante que te sirven hasta la cerveza Dove, bárbaro. Es impresionante, es una experiencia única, realmente es un muy buen tema. Pero muchas empresas, ¿sí? Muchas empresas, Rosimar, tienden justamente a cometer ese error. Pensar que como en otro lado funciona, va a funcionar en Bolivia. O si funciona en Bolivia, va a funcionar en otro lado. Entonces, por eso es que hemos perdido, no perdido, perdón, mal término, hemos trabajado las primeras clases en poder potenciar nuestro producto. Y hemos visto que hay escenarios en los que nuestro producto es bueno, ¿no? Pero ¿será bueno afuera? O sea, ¿me lo entenderán de la misma manera? ¿Sí? Yo tenía el tema del Mentizan y vuelvo y no me voy a cansar de ese tema porque me pareció súper bueno en el curso que vimos. El producto es bueno en Bolivia, ¿será bueno en otro país? Y para hacer en otro país, ¿lo puedo adaptar? ¿Sí? Hay muchas empresas en Bolivia que han fracasado justamente porque han pensado que como en otros países funciona, va a funcionar en Bolivia. Por ejemplo, los temas temáticos. En La Paz, por ejemplo, se abrió un restaurante de temáticos de 5 pisos. No solamente le fue mal en octubre, que con la pandemia lo terminó de liquidar. No funcionó. Entonces, lo que sí se tiene que ver, Rosimar, y aprovechando tu pregunta, es ¿qué producto sería bueno exportar? Hacer todo el análisis de mercado que les he explicado. Y si aún pasa ese análisis de mercado, ok, tú puedes tener un criterio conservador, exportar una cierta cantidad para ver el tema del retorno, o lanzarte con todo. Eso va a depender del análisis previo que hagas. Como te digo, las empresas fracasan porque piensan que como funciona en otro país, funciona acá. O que si funciona acá, funciona en otro país. Y el tema de los gustos, del cliente, de las necesidades son completamente diferentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, dime.
Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, no, no muy fuerte, pero sí te escucho. Si te acercas un poquito más al micrófono. Hola, licenciado, ¿me escucha? Ahora sí, bárbaro, te escuchamos. Quiero hacer una consulta y también un breve comentario. Bueno, yo trabajo en la parte logística de transporte internacional, ¿no? Tengo, Buenísimo. tengo una empresa de transporte, bueno, hace muchos años. Y yo vi en el curso de todo ese tiempo exportación de diferentes empresas. Y también me admiro de algunas personas que no tienen ningún conocimiento sobre marketing o identificación de mercados. O sea, son personas que han emprendido y personas que viven en áreas rurales, ¿no? Entonces, y son exitosos. Ahora, mucho podemos aprender de ellos en emprender, pero yo veo en todo ese tiempo que el problema es la identificación de mercado. Por ejemplo, un amigo exporta habas secas a Dubái, ¿no? Tan lejos, y mi pregunta es, ¿cómo será que ha encontrado ese mercado? Ahora, otros amigos, o sea, tengo algunos clientes que también exportan, por ejemplo, piedra pisada, acá a Chile, y por problemas familiares creo que está dejando de exportar, ¿no? Y yo personalmente quisiera continuar exportando ese material de construcción. Ahora también están exportando, por ejemplo, ladrillo solamente a Chile. Bueno, así de esa manera, ¿no? Y mucho hablamos de las exportaciones tradicionales, ¿no? Del mineral, o de la soya. Son grandes y megas empresas que nosotros, yo creo que nunca vamos a poder llegar a ese nivel, ¿no? Como empresarios. Entonces, en estos cursos quisiera yo aprender a emprender y exportar como microempresario, ¿no? Porque nuestros capitales también son limitados. Licenciado. Buenísimo, Freddy. Bueno, muy buena intervención. Digamos que tú nos das un poco del pantallazo de la realidad, ¿no? Obviamente, nosotros vamos a hacer todo para que se pueda exportar. Pero lo que sí falla, Freddy, y realmente hay mucho de eso, es la primera fase de la planificación, ¿no? Y por eso les digo, cuando hemos visto ya las primeras clases, hemos visto las barreras de entrada, hemos visto los acuerdos internacionales, todo el elemento, los tipos de formas en que puedas entrar. Entonces, cuando tú tienes todo el circuito de planificación, ya el tema de la exportación es el último ratio, es el último nivel. Pero hay muchas empresas que dicen, no, yo quiero intentar. Y a veces ese es el problema grande. Hay muchísimos emprendimientos, queridos alumnos, demasiados buenos emprendimientos. El tema es identificar el mercado, las necesidades del cliente, ¿sí? Y algo que les voy a pasar ahora, finalizando la clase, es el tema del neuromarketing, ¿no? El poder llegar a tu producto ya a nivel de la cabeza. El video que veíamos al principio de la Coca-Cola es uno de los videos más emblemáticos que se tiene. Coca-Cola está pensando todo el tiempo en cómo llegarte, ¿sí? Porque ya te conquistó, pero lo que quiere es mantenerte presente todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Vieron el tema de las latas de compartir? ¿Sí? El tema de tu nombre en el producto, ¿sí? Lo hace más personalizado. Pero eso ya es un ratio posterior a lo que es el producto en sí. Definitivamente el neuromarketing es uno de los elementos también interesantes de cómo llegar al cliente. Y los clientes más difíciles son los que tienen el producto muy arraigado. Cito el tema de la cerveza, ¿sí? La cerveza alemana para el alemán es pues impresionante. Sin embargo, ojo, ¿puede competir? Sí puede competir, si sabes cómo llegar a tu cliente. Entonces, hay una serie de factores que no deben establecer que nosotros tengamos que impedir el exportar por revisar todo. Pero es bueno, si vas a hacer una inversión grande. Rodrigo tiene problemas con el micrófono, ¿sí?
licenciado. Rodrigo. Jonathan, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo está, licenciado? Hola, Yo Jonathan. yo creo que se tiene que hacer un análisis, ¿no? Externo, ver qué mercados, el mercado europeo, el mercado de China, qué requieren, ¿no? Para satisfacer los deseos de los consumidores que hay allá, ¿no? Hacer un análisis joda de nuestro producto. Es también bueno diversificar nuestro producto, ¿no? Así para llegar a distinta segmentación del mercado. Podemos tener un producto estrella, otros productos, o sea, con menos, que ocupan los distintos mercados, ¿no? Así es, Jonathan. Yo les comento un tema que me viene a la mente. Por ejemplo, hay una empresa en La Paz que se llama Acergal, que es una empresa dedicada a la importación efectiva de rollos de acero galvanizado que posteriormente se vuelven en calaminas, ¿sí? Pero este señor Vázquez, que realmente tuve la oportunidad y la suerte de conocer, es un tipo muy visionario que los mandó a sus hijos a los 12 años a China para que estudien allá. Entonces, estos chicos realmente no solamente mejoraron el producto y la importación de calamina, que por realmente es una empresa líder en Bolivia, el tema de la importación de acero galvanizado para calaminas. Pero ellos tuvieron una idea muy interesante, y a ver si la googlean, es el tema de esta empresa que ellos crearon, se llama Metabol. Y Metabol trabaja con una feria en China, que es una feria muy interesante que les voy a, si tengo la suerte ya está en mi casa, les voy a pasar algunas fotos. Esta es una feria china, ¿sí? Que se llama, me perdí el nombre, pero yo les paso, no se preocupen. Es una feria que invita a productores chicos. Entonces, como los productores chicos no pueden ir a esa feria, entonces esta empresa hace el enganche. Si recordamos nuestros temas, podría ser un tema de agenciamiento. Entonces, es una agencia que agarra tus productos, por ejemplo, de Rosimar, va a agarrar la miel, va a llevarla como muestra a una feria, va a agarrar la chachairú de Carlos, la va a llevar a esa feria, ¿sí? Va a llevar el chuño, ¿sí? A la feria y va a ponerla en exposición. Entonces, en estas ferias grandes de estas empresas, donde participan grandes, por ejemplo, Unicul. Unicul es una empresa que se dedica a ropa estacionaria. Es una empresa multinacional grandísima que se dedica a este tema de la ropa estacionaria. O sea, ropa que no está de moda en un momento, pero que se pueda vender todo el año. Está Nike, está Puma, ¿no? Como empresas grandes. Entonces, lo que ellos hacen es generar negocios. Entonces, le dicen a Carlos, oye, Carlos, me encantó tu chachairo. Me encantó tu licor de chachairo. Necesito 1000 botellas. Sí, Rosimar, me encantó tu miel. Sí, me parece excelente. Dame 500 botellas. ¿Sí? O el chuño, ¿no? Puta, dame 3 contenedores. Entonces, la empresa Metabol lo que hace es cerrar los negocios con estas empresas locales y les impulsan a la venta. ¿No? Es un tema muy interesante. Metabol se llama, googleenlo, inclusive ya planteó la empresa Metabol un tema de negocio de los exportadores en Bolivia para poder salir con esos productos a China. ¿Quién diría, no? Nosotros compramos bastante de China, pero no sabíamos que en China podemos también ofrecer productos. Empresas como algunos vinos en Tarija, algunas empresas de cuero, ya han hecho negocios efectivos con Metabol, ¿no? Y eso es un tema muy interesante que nos muestra otra característica de poder exportar nuestros productos sin mayor riesgo. Otro elemento que les quiero comentar, mis queridos alumnos, es que nosotros al momento de exportar tenemos que generar el menor riesgo para la empresa. Pero ningún negocio no tiene vinculación con el riesgo. Todos los negocios están vinculados al riesgo. Cuanto menos riesgo tengas, es mejor.
¿sí? Y ya les doy un tip para este tema de lo que es la exportación a través de ferias. Muy bien. Ok, entonces espero sus trabajos, el foro está abierto, ¿sí? Yo en el foro que ustedes vayan haciendo, lo que voy a hacer es ir retroalimentando las ideas que ustedes tienen para que vayan mejorando, ¿sí? Obviamente nosotros nos manejamos sobre supuestos, ¿no? Pero lo que quiero es que ya vayan diseñando estos temas que me parecen interesantes. Ok, a partir de este momento, entonces ahora vamos a ver ya el inicio, porque ya hemos tenido una semana súper linda de buscar ideas, de buscar productos. Ahora vamos a ver cómo vamos a formalizar. Ya tenemos el producto, ya tenemos el mercado, ya tenemos posiblemente el cliente. Ahora vamos a ver cómo vamos a concretar esos negocios. ¿Sí? Primero, y obviamente tenemos que necesariamente hablar de la compraventa internacional. ¿Sí? Ya hemos analizado, como les digo, el mercado, hemos analizado al cliente, lo que necesita, lo que espera, todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ir formalizando ese instrumento de venta? ¿No? Ponemos ahí un pequeño concepto de lo que es la compra-venta internacional, ¿sí? Que ya nos va a llevar a pensar que esta venta, para ser formalizada, debe tener un proceso contractual. O sea, un compromiso entre un vendedor y un comprador, ¿sí? Con una promesa de pago futura. ¿Ok? Que da inicio a la formalidad del proceso. ¿Sí? Esta compraventa internacional, ¿sí? Necesariamente tiene que ver con el acuerdo de voluntades. La voluntad mía de vender y la voluntad del comprador de comprar, ¿sí? Y obviamente esto implica que uno va a entregar una determinada mercancía y el otro se va a obligar a un precio pactado. Eso básicamente es el compra-venta internacional. ¿Por qué doy estos elementos que parecerían bastante básicos, pero en el fondo son bastante importantes? ¿Qué mercancía voy a vender? ¿A cuánto voy a venderla? ¿Sí? ¿Y en qué condiciones la voy a entregar? Eso es lo que habla el tema de la compra-venta internacional. ¿Sí? Hay obviamente temas internacionales mucho más formales. Marta, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Tenías una pregunta? No, lo que pasa es que yo, bueno, ya que se activó mi audio, le voy a preguntar, ¿no? Así. No, por favor, no seas tímida, no seas tímida. Es viernes, no, todos queremos hablar. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ya yo hace tiempo quería exportar habían esas, las papas fritas, pero las papas nativas. Pero realmente, bueno, no sé, también el tema de la producción, yo quería que, o sea, un poco, digamos, ¿no? Por el tema, digamos, no tenemos la producción constantemente, digamos, en Bolivia y más aún. Entonces, no sé cómo podemos hacer en esos casos, por decir, ¿no? En mi caso, digamos, ¿no? Ok, Marta, lo que pasa es que también tienes que pensar que en el momento de exportar, no necesariamente tiene que ser una exportación constante. Me explico. Hay exportaciones que pueden ser estacionarias, ¿no? Por ejemplo, en festividades, tal vez podrías exportar más champán, en ciertas épocas del año podrías exportar más vino blanco, ¿no? Por ejemplo, en Europa, por supremacía, el vino blanco es uno de los tragos más apetecibles en el tema de temporada de vacaciones, por ejemplo. Entonces, pero durante ese tiempo, perdón, ¿qué pasa entonces con nuestros clientes, digamos, donde estamos exportando? Esa era
O sea, Por eso, digamos, ese es un comportamiento, Marta, ese es un comportamiento del mercado. Entonces va a decir, mira, yo quiero comprarte cerveza y donde más te voy a comprar cerveza es en verano. Ah, bueno, entonces yo me voy a verano para poder exportar. No necesariamente, y aprovechando la consulta de Marta, que me parece súper interesante, no piensen ustedes en que tu producto va a ser exportable frecuentemente. También hay exportaciones estacionarias. Y hay incluso empresas que primero exportan vinos, ¿no? Ya llega otro tema, exportan juguetes. Ya llega otro tema, exportan ropa. Viene otro tema. Esas empresas ya tienen una estructura de estudio de mercado mucho más amplio. Y obviamente esa empresa es versátil a los cambios. Entonces, si es una empresa, un emprendimiento pequeño, ¿no? Tú podrías considerar, Marta, en que tú puedas exportar, pero de manera estacionaria. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No quiero yo que ustedes me garanticen la fórmula secreta de la venta. No, imposible. No hay eso. No hay eso. Inclusive ya teniendo todo el tema de estudio de mercado realizado, podrían haber diferencias, podrían haber cosas que deberíamos considerar. ¿Ok? Ok, gracias. De nada, querida Marta. Bueno, entonces, ya hablando de otros tipos de contrato ya desde el punto de vista ya internacional, ¿sí? Tenemos esta que implica una aceptación entre un vendedor y un comprador, ¿sí? Y obviamente la obligación que tiene que ver con un precio. En todo sentido tenemos que tener en cuenta que la obligación de compraventa siempre involucra un precio. Una obligación de entre un comprador y un vendedor y un precio pactado. Características que tiene que tener nuestro contrato de compraventa. Ojo, muchas veces nosotros nos concentramos en la venta, pero no nos concentramos en la formalidad. Y justamente esta parte implica el tema de la formalidad. Primero, el contrato de compra y venta debe ser consensual, ¿no? ¿Y qué entendemos por consensual? Que tiene que demostrar el consentimiento entre un comprador y un vendedor. ¿Ok? El contrato de compra-venta es bilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica un tema sinalagmático. ¿Qué quiere decir sinalagmático? Implica una obligación entre partes. La obligación del vendedor será acondicionar el producto, transportar el producto, entregar el producto. La obligación del comprador es pagarlo. Y eso tiene que decir el contrato. Más o menos. El contrato de compraventa debe ser conmutativo. ¿Por qué? Porque implica obligaciones recíprocas. Yo entrego tu producto, tú me entregas el pago. ¿Ok? Recíproco. Oneroso. Tiene que involucrar un tema de lucro. Y ustedes me dirán, y bueno, Jorge, ¿qué hacemos con las donaciones? ¿Qué hacemos, Jorge, con los productos que son para exención? Obviamente hay excepciones, pero por supremacía siempre los productos deben tener un tema de lucro, siempre. Tienen, obviamente, cuando estamos hablando, chicos, de temas internacionales, tiene que ver un tema de libertad de forma, ¿sí? O sea, no esperen ustedes tener un contrato estándar. No hay, no existe. Pero ojo, hay ciertos elementos que deben tener. El tema de la conmutatividad, o sea, el tema de la obligación de las partes, eso no cambia. El tema del precio y del lucro tampoco. Independientemente al orden en que esté. ¿Sí? Tiene que tener una cláusula de traslación de dominio. ¿Sí? O sea, que el producto, al momento del pago,
debe trasladar su dominio a la persona que lo está adquiriendo. Eso es súper importante. Si existe una duda, y eso ya entrando en un tema aduanero de valor, si existe una duda del tema del dominio de la mercancía, ¿no? ¿Qué sé yo? Que la mercancía va a ser completamente tuya hasta el momento del pago final, no sé. Eso puede influir en el tema del valor y en el tema de la duda razonable del técnico aduanero. Entonces, es mejor que digan, bueno, tiene que haber una cláusula que diga, bueno, señor Jorge González, por haber comprado los fierros del proveedor Aldo Alanés, usted es el dueño de esa mercancía. ¿Sí? Ok. Los contratos internacionales y la celebración de los contratos internacionales tienen ciertas características. Definitivamente los residentes que firman el contrato son de distintos estados. Fundamental. Acá quiero que entiendan lo que implica el tema de los precios de transferencia. Si hay alguna empresa que tenga dominio sobre otra aquí en Bolivia y tenga precios de transferencia, ¡ojo! Tiene que informar a la administración tributaria, en este caso al Servicio de Impuestos Nacionales, las condiciones que tenga esas dos empresas. Si las condiciones de esas dos empresas generan un riesgo, no le creemos el valor en nada. ¿Sí? Adicionalmente, tiene que quedar claro en el contrato cuál es el traslado de las mercancías. Por eso implica un gran conocimiento de los Incoterms. Los términos internacionales de comercio aquí juegan un papel fundamental. Si bien no podemos tener un contrato estándar, sí podemos obligar a que los participantes del contrato generen un Incoterm específico. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura, los elementos que conllevan a la estructura de un contrato? Elementos personales. Va a haber un comprador y un vendedor. Elementos reales. Va a haber una mercancía. Elementos de forma. ¿Sí? Va a ser al contado, va a ser al crédito, va a ser 50-50. Va a necesitar necesariamente llegar la mercancía al lugar. Todos esos elementos son importantes. Cuando hablamos de los elementos personales, siempre tienen que involucrar a un comprador y un vendedor. Comprador obligado a la entrega del bien. Vendedor obligado al pago del precio. ¿Sí? Entonces, esos elementos son fundamentales a la hora de tener los elementos personales del contrato de compra-venta. ¿Sí? El artículo 592 de nuestro Código Civil establece que están prohibidos, ¿qué cosa? Comprar. ¿Quiénes administran bienes del Estado? ¿No? Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden en su ministerio y los que administran bienes ajenos. Entonces, también en nuestro contrato debemos contemplar algunas especificidades del marco legal que maneja nuestro país. ¿Sí? O sea, los que administran bienes del Estado no pueden firmar contratos de compra-venta internacional. Sí, tampoco funcionarios públicos ni las personas que administran bienes ajenos. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos? Ya hemos visto los elementos personales. Ya hablando de los elementos reales, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de un precio y de una cosa. ¿Qué cosa estoy vendiendo? Estoy vendiendo una mercancía que son celulares. Estoy vendiendo una mercancía que son lámparas. ¿Sí? Lámparas. Hoy día tuve una reunión con la Autoridad de Impugnación Tributaria de Sucre y estas lucecitas que son las luces halógenas para desinfección. Hemos hecho la partida arancelaria, ¿sí? Y bueno, fueron lámparas, ¿sí? Entonces tiene que ver esto con el elemento real. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Sí? ¿Qué estoy vendiendo?
¿Qué elementos confluyen en los temas reales? Hay ciertas características. Que el precio debe ser cierto, debe ser determinable. Yo le vendo a usted 1000 barras de fierro a $5 la barra. ¿Sí? Entonces, puedo haberte dado un precio normal o en mi cotización inicial, mi factura pro forma, de $4.80. Pero yo lo estoy formalizando a 5. Lo que pasa es que $4.80 costaba si me comprabas 1000 barras. Cuando me estás comprando menos, te estoy vendiendo $5. ¿No? Entonces, el que va a formalizar ese preacuerdo de las facturas pro forma es el contrato. ¿Sí? ¿Qué otros elementos se tienen? Marta. Yo tengo una pregunta. En esto lo del precio, ¿cómo al exportar, cómo voy a competir? Por decir, si yo exporto café, el Perú exporta café, el precio versus calidad. Yo le voy a dar un valor agregado a mi, o sea, no sé, a mi producto y va a ser, bueno, excelente. Entonces, no sé cómo me puedo insertar, digamos, en el mercado, en otro mercado y competir con otro país, digamos, ¿no? O sea, en eso, esa también es una duda que yo tengo. La calidad del producto, o sea, para Claro. mí, digamos, ¿no? O sea, es importante, porque no es nomás que yo lo venda, digamos, ya a 3 bolivianos, digamos, y el Perú lo ofrece a 2 de menos calidad. Pues, ¿cómo posesionamos eso, digamos, no? O sea, Así es, querida Marta. eso para mí es importante, el tema de la calidad. Totalmente de acuerdo. Por eso decíamos que para asignar el precio, tú puedes asignar desde el punto de vista del costo o desde el punto de vista de la venta, ¿no? Si tú dominas tu costo, o sea, tú tienes control sobre tu costo, Marta, entonces tú puedes relacionar a productos similares en el país de competición. Por darte un ejemplo, la cerveza, ¿no? Entonces, yo voy a competir ¿con qué? Con cervezas, pero de, qué sé yo, de 600 ml en el mercado alemán. Entonces, en el mercado alemán, la media de la cerveza está a $4. Perfecto, a $4 voy a vender. Pero, ojo, mi costo es $2.80. Ah, interesante. Pero en el lugar donde voy a competir, no les gusta te voy a hablar un tema de memoria. No le gusta, por ejemplo, los etiquetados que tengan plástico, sino los etiquetados que tengan papel aluminio. Y el papel aluminio es más caro, entonces mi costo va a ser más caro. Entonces mi costo va a ser $3. Pero como lo puedo vender a 4, todavía hay margen. Entonces tú puedes generar el precio desde el punto de vista del costo, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta dónde vas a competir, que tengan los precios estandarizados, ¿no? Ahora, si no están estandarizados, tú puedes tener una barrera de entrada teniendo el costo. Nunca puedes vender bajo el costo, eso sí es evidente, ¿no? Muy bien. Otra característica es la plata, ¿no? El dinero, ¿sí? El dinero que va a estar mi contrato. El contrato tiene que estar basado en una moneda. Yo siempre aconsejo que si vas a hacer una moneda, siempre sea la moneda más comercial, que son los dólares. La moneda más comercial. Por más que estés comprando del Perú, tú tienes que, o vender al Perú, tú tienes que establecer tu precio en dólares, porque la verdad, dólares, euros, son las monedas más estables y más estándares para generar precio. ¿Ok? Entonces, los contratos también tienen una forma. Pueden ser escritos o verbales. ¿Sí? Pueden ser escritos o verbales. En Bolivia, ¿sí? Tenemos un tema de libertad de forma. Pero cuando me preguntan, entonces, ¿no es necesario el contrato? Sí es necesario. Sí es necesario. Mejor si es escrito, mejor si es escrito. ¿Y por qué? Porque hay una constancia.
No se olviden nunca que la aduana nacional tiene hasta 8 años para poderlos fiscalizar, controlar, verificar, sancionar, determinar, ejecutar todas sus acciones contra el operador. ¿Ok? Escrito o verbal, escrito. Hay libertad de forma, es cierto, pero a veces los papelitos cantan. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a hacer un sumario. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que contener mínimamente mi contrato? Tiene que establecer una obligación entre el comprador y el vendedor. ¿Qué cosa va a ser ese contrato? A que el vendedor entregue una mercancía. ¿Sí? Después a que el comprador pague un precio. ¿Sí? Y adicionalmente la forma que lo va a entregar. Incoterm. ¿Sí? Los Incoterms son los temas más interesantes. Camila, buenas noches. Buenas noches. Hola. Camila, ¿has pensado algún producto? La verdad que sí estaba pensando en vino o propóleo, que suena muy interesante. ¿El vino? ¿Cuál vino? Los capos de Solano. Wow, sí, deliciosos. Es que, bueno, ellos ganaron un premio, creo que fue en Francia, si no me equivoco, y me parece muy interesante porque como ya es reconocido, entonces tiene algo como que más interesante en el mercado. Así es, así es. Definitivamente los campos de Solana han sacado muy buenos vinos. Uno que compite bastante y no parece tan caro y es muy bueno es el blend, ¿no? El vino blend. El trivarietal también está súper bueno para la exportación, ¿no? Y el propóleo sí, también es una muy buena idea, muy buena idea. Ahora, lo que te pregunto, querida Camila, es, basados en esto, ¿cuál sería tu estrategia de entrega? Contraentrega, al crédito. ¿Has pensado también en eso? Con lo sí, que les estoy explicando. Dependiendo de qué posibilidades hay, ¿no? O sea, si te pueden pagar al contado, obviamente mucho mejor, pero sí hay posibilidades de abrir un crédito. Perfecto, me parece interesante. Quédate con ese concepto, Camila. La próxima semana vamos a ver qué tipos de crédito puedes abrir, que te cubran a ti y que sean temas de negocio interesantes internacionales, ¿ok? Hay sí crédito. Sí, una consulta, o sea, en el propóleo, digamos, a mí me interesaría, digamos, en las farmacias, pero creo que eso es más complicado, ¿no? En tema de... Sí, cuando ya tienes que tener algún permiso sanitario o tienes que tener una autorización previa, ya el producto, no es que se hace imposible de venta, no, jamás, pero sí ya se hace un poco más de componentes para la empresa que va a vender, ¿no? Pero ojo, el tema de este tipo de productos siempre necesitan una autorización, entonces también depende y buena apreciación. También, chicos, tienen que tener en cuenta que su producto, si tiene algún tema de autorización, tiene que correr por parte del vendedor. Siempre. Siempre. ¿Ok? Claro. Una consulta. Ay, Perdón, dime. no, Camila, continúa. Ya, lo que pasa, y si es que no se vende, por ejemplo, en farmacias, digamos, ¿se puede vender en los supermercados? Me imagino que entraría más, ¿no? Va a depender de eso va a depender de tu mercado meta. ¿No? Claro. Hay países que, por ejemplo, no te venden una aspirina, sino es a través de farmacia y de receta, ¿cierto? Pero hay países un poquito más libres, ¿sí? Para que puedan vender ese tipo de productos sin ningún tema de receta o tema mayor, ¿no? Y eso, entonces, en ese punto, Camila, tú tienes que ver tus canales de distribución, ¿sí? ¿Cómo lo vas a vender? ¿No? Ahora, ojo, como hemos visto en la anterior clase, puedes vender a una persona que te compre todo tu lote y él se va a encargar de distribuirlo. Pero si quieres involucrarte más en el proceso, tú tienes que buscar los canales de distribución.
¿sí? Y por ejemplo, o sea, si yo decido exportar propóleo, digamos, tengo que hacer como un contrato con el mismo al que le voy a comprar para que nadie más pueda exportar allá. Claro, o sea, si tú ves que tu producto es único o ves que tu producto tiene una marca, entonces tú puedes registrar la marca o la forma en el país donde vas a trabajar para que de alguna manera tú tengas la exclusividad. Pero básicamente Camila, se logra cuando tienes algún tema de fórmulas, algún tema de algo muy, muy específico. Propóleo también pueden ofrecer otros países y no porque tú lo registres nadie va a entrar a competir, ¿me entiendes? Entonces, pero si tú tienes una receta secreta como la Coca-Cola, por ejemplo, nadie puede imitar la Coca-Cola. Entonces ahí sí ya viene un tema de marca, ¿no? Y de precio. Me parece interesante. Si tú quieres trabajar un poquito más, ve los canales de distribución, Camila, en tu análisis. Y yo creo que va a salir un trabajo muy interesante. Querido Carlos, tenías una pregunta. Sí, justo fue sobre lo que Camila dijo de exportar vinos, que yo lo pensé también en un comienzo, pero después, como usted dijo, ¿no? Vinos de Campos de Solana, por ejemplo, ellos ya exportan a varios países y como pasó, por ejemplo, no me acuerdo qué ejemplo nos dio, pero cuando una persona intentó traerse, por ejemplo, algo de Nestlé aquí a Bolivia y Kimberly ya tenía los derechos de importación, le decomisaron toda la mercadería, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en consideración cuando vamos a sacar producto. No es solamente ir aquí a un productor y comprarle toda su mercadería y luego mandarla donde nosotros querramos, ¿no? Así Porque tal es. vez él ya tiene los derechos de importación ahí en ese país de destino. Sí. Alguien me preguntaba en una de las sesiones y me pareció súper interesante la pregunta, que como hay otro país que no conoce el dulce de leche, podríamos comprar el dulce de leche y exportarlo y hacerlo conocer. Ese es un pequeño riesgo, ¿no? Porque tú estás trabajando para otra persona que en realidad es el productor y te vuelves tú el intermediario. Entonces, a veces las empresas quieren eliminar los intermediarios para tener todo el canal de distribución, ¿no? Eso es importante. Yo prefiero, chicos, que cuando trabajan en sus proyectos, trabajen con productos que sean hechos acá y que tengan el potencial de exportación, ¿no? Para un poquito también pensar en cómo podemos trabajar eso. Bueno, siempre los contratos, como les digo, por supremacía, hasta que exista una normativa específica, tenemos que pensar en que son productos tangibles, ¿sí? Y además fácilmente trasladados, ¿ok? Existen obviamente mercancías que son de traslado impresionante. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Hola, Rubén. Rubén, imagínate que tú me vendas una planta de, qué sé yo, una planta industrial de cemento. A ver, ponte a pensar, una planta industrial de cemento, que debe ser del tamaño de 2 canchas de fútbol, ¿no? ¿Tú me la vendes en un solo contenedor? No. ¿No? Son, me imagino, varios contenedores. Sí. Les comento, en Sucre, la empresa de cemento de Sucre, ay, que se me fue el nombre, si me ayudan, me encantaría. Pancesa, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Pancesa. Hizo la renovación de su planta industrial de cemento. La planta llegó en 8 contenedores. ¿Y cómo haces para importar una planta? ¿No? O sea, le importas por piezas. Sí, a ver, empiecen a pensar como aduaneros, chicos. Marcos, buenas noches.
Creo que llegan por piezas, licenciado, o sea, son piezas. No, o sea, es completo, pero vienen en piezas. No puede entrarlo todo en uno, digamos, ¿no? Claro, no entra en uno, obviamente, no entra en uno. ¿Saben qué es lo que hace la aduana para cuando entran cosas tan grandes? Lo que hace la aduana es generar una partida única para esa mercancía que se llama unidad funcional. Unidad funcional. Entonces tú presentas a la aduana nacional, a nuestro departamento de valoración, tú presentas una idea de una planta y le dices, esta planta tiene 35,000 piezas. No, esas 35,000 piezas van a llegar en 8 contenedores. Entonces, la aduana nacional puede hacer la revisión y te va a dar una partida. Contra esa partida vas a meter todo. Tenemos, por ejemplo, las más conocidas, partida teleférico, la partida de Francesa, las separadoras de líquidos de YPFB, que han llegado en 54,000 piezas, ¿no? Entonces, es impresionante. Otro ejemplo es el parque eólico, que ha llegado por Puerto Jennifer. Muy bien, Eric. Sí, totalmente de acuerdo. Que también le hemos dado una sola partida. Una sola partida, ¿no? Para que entre toda la entidad funcional. Entonces, también así tenemos que ver el contrato de compra-venta. Todo producto puede ser automáticamente trasladable, ¿sí? Ok, ¿cómo formamos o cómo perfeccionamos el contrato de compra-venta? Algo así como una fórmula, ¿sí? Que podemos plantear es el momento de la perfección del contrato. Entonces, la formación de ese contrato va a ser igual a la perfección de ese contrato y también va a generar efectos jurídicos, ¿no? Formamos el contrato y perfeccionamos el contrato. ¿En qué momento se perfecciona el contrato? Es en el momento de la aceptación, el momento de la firma, ¿ok? Entonces, el acuerdo de voluntades siempre se va a plasmar en una firma. Como les decía, muchas veces nos piden contratos en el momento de fiscalizaciones y no los tenemos. Y tenemos que acostumbrarnos a generarlos. ¿Ok? No importa la forma, ¿sí? No importa la forma, siempre los contratos deben tener el acuerdo de las dos partes, ¿no? Por eso es que también la factura pro forma forma un precontrato como tal, ¿no? Les había dicho en una sesión que el contrato pro forma va a generar un elemento importante e interesante para poder perfeccionar, ¿qué cosa? El precio. El precio. Y eso va a ser muy importante a la hora de firmar el contrato. ¿Por qué? Porque la factura pro forma nos va a dar por lo menos el precio inicial. ¿Ok? Muchas veces puede haber, a partir de lo que es la factura pro forma, una contraoferta, ¿no? Ok, yo te pago. Lo que tú me estás pidiendo yo te lo pago. Pero yo no estoy de acuerdo con el precio del flete. Me lo bajas. No estoy de acuerdo con el tamaño de los productos. Me los aumentas. ¿Sí? No estoy de acuerdo con que me lo entregues en mayo del 2021. Necesito en febrero. ¿Ok? Entonces, de la factura pro forma al contrato pueden haber variaciones. Variaciones que son importantes de considerar. ¿Ya? Entonces, para que quede constancia de la aceptación, debe haber la oferta más la aceptación. Y entre ellos, tal vez el tema de el ajuste que pueda generar ambas empresas. Ok, yo te lo entrego en Iquique. Muy bien. Pero te aumento $2 por barra. ¿Sí? Entonces, eso debe también quedar sentado en el contrato. También indirectamente, mis queridos alumnos,
Les estoy dando tips para que en los momentos de fiscalización, estos elementos son importantes. Pero la factura pro forma, señor, dice 200 y usted pagó 180. Sí, porque en el contrato de compra-venta yo he decidido transportar la mercancía hasta frontera. En la oferta inicial ellos me ofrecían hacerlo ellos. Yo me he ahorrado ese costo. Ah, diferente. Pero cuando no hay compra-venta, no hay contrato de compra-venta, ni siquiera tienes factura pro forma y crees que con tu depósito bancario lo solucionaste todo, ahí estamos en serios problemas, señores. En serios problemas. Y si me toca el gusto de darles el tema de liquidación aduanera, ustedes van a ver las formas y de procesos de determinación tributaria que tiene la aduana nacional, donde pueden subirte el precio hasta en un 200% de una manera técnica. Por no tener estos temas que parecerían, ay sí, la aceptación. Ojo, es parte del proceso de exportación y también parte del proceso de importación para el otro país. ¿Ok? Bueno, señores, no los torturo más, ¿sí? Tienen un lindo fin de semana para pensar en sus productos. Traten de ya participar en el foro para que yo les pueda hacer el feedback y ya puedan trabajar sobre este tema, ¿sí? La próxima semana ya nos enfocamos a terminar este tema del contrato y de revisar todos los medios de pago respectivos internacionales. Desde los más sencillos como una transferencia bancaria o un cheque hasta los más complicados como una carta de crédito documentaria. Y vamos a terminar la sesión la próxima semana con una revisión de la normativa boliviana respecto a la fundamentación de los medios de pago internacionales, que es importante que ustedes conozcan para poder formalizar sus exportaciones o sus importaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, señores, antes de terminar? Una consulta de unidad funcional. ¿Hay alguna restricción en cuanto al tipo de mercadería que se puede traer o el tiempo en el cual se puede traer? Porque, por ejemplo, para la planta de litio siguen trayendo la misma unidad funcional. Aparte, sí, para los proyectos de caminos que nos ha tocado a la empresa donde estoy. ¿Dónde estás? En Bolivian Ocean Route se llama. Antes se llamaba Sutherland. Estaban trabajando con los proyectos de construcción de carreteras, planta siderúrgica, la planta de litio, otros proyectos así. Pero lo que era complicado es que dentro de esa unidad funcional, los chinos cuando traen su campamento, traen pues... tienen ahí su maquinaria y repuestos y al lado vienen sartenes, ollas, hasta se traen su propia comida, ¿no? Y eso nos hace un lío aduana porque algunos son consumibles, o es comida y al lado tenemos implementación de casa, ¿no? Y se puede, se puede juntar todo. Depende, Carlos, cómo pidas la unidad funcional. Depende cómo pidas la unidad funcional. Por ejemplo, yo te comento un grave error que cometió YPFB. Para hacer funcionar la planta separadora de líquidos, no consideró en su proyecto el tema de los repuestos. Ellos tenían que hacer funcionar la planta separadora de líquidos y para hacerla funcionar a pleno tenía que quemar como alrededor de 3.200 repuestos. No consideró los repuestos en la unidad funcional. Entonces, cuando llegaron los repuestos, nosotros les cobramos los tributos. Fue un escándalo porque estábamos hablando de casi $100,000 de impuestos que tuvieron que pagar ellos porque no estaban contemplados. Entonces, depende cómo hagas tu proyecto, Carlos, de la unidad funcional. Si tu unidad funcional va a tener repuestos, si tu unidad funcional va a tener adicionalmente temas laterales de inspección, revisión, puesta en marcha, tiene que considerarse. Y todo eso está en el contrato. Y el contrato es lo que revisa la aduana y te dice, todo lo que está en el contrato va contra la planta.
En muchos casos, Carlos, mira, yo he trabajado en YPFB, los primeros años de mi formación ya en el tema aduanero fue por temas de YPFB y como te digo, YPFB incluso para las plantas separadoras de líquidos importó sus contenedores casa para los ingenieros que tenían que venir de afuera para hacer el tema de la planta. Entonces, todo eso entró con exención. Obviamente, en el caso tuyo, si no es exención, va a pagar con una sola partida arancelaria. Es como hagas un proyecto. Ok, es un buen dato, sí, porque entonces se puede incluir repuestos para el trabajo diario de aquí a mucho tiempo. Lo tienes que considerar todo lo que va a entrar hasta la puesta en funcionamiento. Y eso también, aprovechando nuestra clase, está en el contrato. Excelente. Okay. ¿Ya? Ok, señores. Que tengan un buen fin de semana. Espero sus intervenciones para sus productos. Vayan avanzando. Al final de este curso tenemos que generar un informe a la alta gerencia para ver la viabilidad de un producto de exportación y obviamente completemos todos los datos que estamos haciendo. ¿Ok? En el material ya va a ir en la plataforma el siguiente material de la próxima semana de los medios internacionales de pago. Y el examen de esta primera semana ya va a estar habilitado el día lunes. Un examen muy sencillito para que ustedes vayan repasando un poquito lo que hemos ido avanzando. ¿Ok? La participación para mí es fundamental y eso es un tema de puntaje que yo considero mucho. Y yo creo que con esos dos no vamos a tener ningunos problemas. ¿Sí? Buen fin de semana, chicos. Muchas gracias. Muy bien. Hasta lunes. Hasta lunes. Hasta luego, buenas noches, buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches.